to be here with you all. ¿Saben qué? Realmente es una gran bendición estar con todos ustedes el día de hoy aquí. How many were here at the conference yesterday? ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron ayer en la conferencia? Amén. Well, I'll tell you this, I truly believe it was a blessing from the Lord. It was a blessing for the teachers and a blessing for those who were here. Saben que realmente yo creo y estoy convencido de que fue una gran bendición para maestros, para los miembros de las iglesias, para todos los que pudieron estar ayer. And to be here with all of you in Central Mexico, I'm blessed. Y solamente por el hecho de estar aquí con todos ustedes en el centro de México, la verdad es que a mí me bendice. And now to teach God's word to all of you is a greater blessing. Y el hecho de también estar delante de ustedes enseñando la palabra de Dios es una bendición mucho más grande. What can I say? I'm a blessed man. ¿Y qué puedo decir? Soy un hombre bendecido. Blessed by Jesus and blessed by all of you. Bendecido por Dios, bendecido por Jesús y bendecido por todos ustedes. This morning we're going to be in 1 Kings chapter 19. Esta mañana vamos a ir, vayan a su Biblia, a Primero de Reyes, capítulo 19. What I'm going to do is speak on Elijah. Vamos a hablar acerca de Elías, But most importantly, on the responses to his circumstances. Vamos a hablar de Elías, pero lo más importante, acerca de cómo él respondía a las circunstancias. I hope that through this teaching, Y espero que a través de esta enseñanza, that you're going to be encouraged. yo espero que seas movido y que seas animado. Encouraged to respond biblically when faced with similar circumstances. Que seas animado y seas motivado a responder de una manera bíblica a las circunstancias a tu alrededor. The prophet Elijah is a favorite to many. El profeta Elías es un profeta que a mucha gente les encanta, les gusta, es su favorito. And it's a very important prophet in the history of Israel. Y es un profeta sumamente importante en la historia del pueblo de Israel. Because of the prophecy from Malachi chapter 4, Por la profecía de Malaquías capítulo 4, there are many Jews hay, that are awaiting his return. hay muchos judíos que están esperando al retorno de su rey. With some Jews even today, Y algunos judíos todavía al día de hoy, they place an empty chair ellos ponen en lugares de reunión, ponen una silla vacía and a cup of wine y una copa de vino. when they have their Seder Passover meal. Their Seder, the Passover meal. Cuando ellos tienen la cena de la Pascua, Yes. cada vez que ellos tienen la cena de la Pascua. But before we go into 1 Kings chapter 19, Pero antes de ir a Primero de Reyes capítulo 19, I think it's important that we understand the events prior to this chapter. vamos a entender un poquito el contexto de los eventos antes de leer el capítulo. So then all of this will make perfect sense. Sorry. So that all of this will make perfect sense. Entonces, para que todo esto tenga un correcto sentido, lo que vamos a platicar. Elijah, he appeared on the scene in 1 Kings chapter 17. Elías, Primero de Reyes capítulo 19. Elijah appeared suddenly in 1 Kings 17. Elías empieza o aparece primero en el capítulo 17 And he proclaimed a 3-year drought to King Ahab, the king of Israel. y recuerdan la historia, Elías proclama una sequía en el reinado de Acab, 3 años y medio. And then Elijah, he disappears quickly. Y entonces Elías desaparece así intempestivamente, rápidamente. And then he heads to Zarephath for the next 3.5 years. And then he heads to the city Zarephath. Y entonces él empieza a liderar a la ciudad de Zarephath. Sarepta, pero siguiente, se va a la ciudad de Sarepta, perdón. And he's there for 3.5 years. Y está ahí por 3 años y medio.
And so the next few years, Y en los siguientes años, King Ahab, he just goes out searching for the man who proclaimed the drought. y entonces el rey Acab, la historia dice que va y empieza a perseguir a todos aquellos hombres que proclaman el nombre de Dios. Not only was there a drought, but there was actually a famine in the land. No solamente había una sequía, A famine? Famine? ¿Cómo se dice? una persecución en contra de los hombres de Dios. At the 3.5-year point, Y entonces después de estos 3 años y medio, durante esos años y medio, the Lord, he actually asked Elijah to connect with King Ahab. y Dios le pide a Elías que vaya con el rey, With King Ahab. el rey Acab, And he wants him to share that the rain is coming. y entonces le dice, dile al rey que la lluvia viene. And so they meet and they exchange words. Y entonces en ese momento empiezan a intercambiar palabras. And King Ahab actually tells Elijah that he's a troubler of Israel. Y entonces el rey Acab le dice, Elías, tú eres un revoltoso en el pueblo de Israel, estás causando problemas. And so Elijah turns back to King Ahab and says, "You're the troubler." Y entonces Elías se voltea con el rey Acab y le dice, tú eres el revoltoso, tú eres el que está causando los problemas en Israel. And he tells him, because you've forsaken the commandments Y le dice, es porque tú has olvidado los mandamientos de Dios and you followed after Baal. y has seguido a otros dioses, a Baal lo has seguido. When you look at the worship of Baal, Cuando tú vas y adoras a Baal, well, actually the worship of Baal came from Jezebel. y entonces cuando tú vas y adoras a Baal, realmente esa adoración es impulsada por Jezabel, tu esposa. That's where it came from. Y entonces de ahí viene. Did you know that the worship of Baal came through Jezebel? ¿Sabes? La adoración y el culto a Baal era a través de esta mujer llamada Jezabel. She was actually a Phoenician princess. Y era una princesa fenicia. Her father was a king of Tyre. Su papá era el rey de Tiro. And the priest of Baal. Y también el sacerdote de Baal. And so when Elijah and King Ahab, they begin to exchange words, Cuando el rey Acab y Elías empiezan a dialogar, a intercambiar palabras, Elijah begins to challenge King Ahab to gather the 450 prophets of Baal. recuerda la historia. Elías le dice a Acab, ve y reúne a los 450 profetas de Baal, ve por ellos. And I want us to meet at Mount Carmel. Y entonces diles que vayan y yo los voy a esperar allí en el Monte Carmelo, en la punta del Monte Carmelo, que vayan a buscarme. The reason why this came Y la razón por esto was to reveal the true God of Israel. fue para revelar realmente quién era el rey de Israel. And King Ahab agreed. Y el rey Acab dijo, órale pues. And so King Ahab, the 450 prophets, as well as the people of Israel, and Elijah, they meet at Mount Carmel. Y entonces todos los profetas, 450 profetas de Baal y Elías y todo el pueblo de Israel fueron al Monte Carmelo. So then Elijah asked the question to all, Y entonces Elías le pregunta a todo el pueblo, how long will you falter between two opinions? ¿cuándo ustedes van a dejar de estar entre dos opiniones, entre dos decisiones? In other words, some of you are serving the Lord when it's to your convenience, and then you serve King Baal. Then you serve the God Baal to your convenience. Están entre dos decisiones. Primero, por una parte, están buscando al rey de Israel y están tratando de servirlo, pero a su conveniencia, y por otra parte, están adorando al Dios Baal. Tienen que decidir, tomar una decisión. And so Elijah says, bring two bulls. Two bulls. Y después Elías dijo, traigan a dos toros, vamos a hacer un sacrificio. And so Elijah tells
Y entonces Elías les empieza a decir, he says, you know what? I want you to choose one bull. He tells the prophets, you choose one bull. ¿y saben qué? Ustedes escojan su sacrificio, escojan un toro, para ustedes van a ir a sacrificarlo a Baal, escójanlo. And he tells them, cut the bull in pieces. Y corten el toro, el animal, córtenlo en pedacitos. And so I want you to lay those pieces on wood. Y entonces pongan la madera para el sacrificio y pónganlo allí arriba de la madera del sacrificio. With no fire underneath. Sin fuego, no lo van a prender. And I want you to call the prophet of Baal, Y quiero que ustedes llamen los profetas de Baal. and I will call on the Lord, Ustedes llamarán a Baal y yo voy a clamar por Dios. and the God who answers Y entonces el Dios que conteste with fire, he is God. con fuego, entonces ese es el verdadero Dios. Yo voy a hacer lo mismo. And so he tells Elijah tells the prophets, you guys go first. Y entonces Elías le dice a todos esa bola de profetas, 450, a ver ustedes, vayan primero, les toca, ustedes. And so they do everything Elijah told them to do. Le hicieron todo lo que Elías dijo, pusieron el animal, la madera, pero no le prendieron fuego. And so he begins to, or they begin to call out Baal from morning to noon. Y empezaron a clamar y a gritar a Baal desde la mañana hasta el mediodía, Baal, Baal, y entonces no contestaban. At noon, Elijah begins to make fun of them. Y entonces al mediodía, o pasado el mediodía, Elías empieza a burlarse de ellos. And he begins to tell them maybe Baal is busy. Y a lo mejor, y les dice, a lo mejor su Dios Baal está ocupado. Maybe he's on a trip. A lo mejor se fue de viaje. Maybe he's asleep and he needs to be awakened. A lo mejor está dormido y tienen que ir a despertarlo. And when he said that, they began to cry out to Baal much more. Y entonces en ese momento los profetas empezaron a clamar y a gritar con mucha mayor fuerza. They even began to cut themselves, Y la historia dice que empezaron a cortarse ellos mismos. but there was still no response. Pero no había respuesta. Now it was Elijah's turn. Y ahora fue el turno del profeta Elías. So Elijah gets the bull, Y Elías fue por el animal, fue por el toro, and he cuts it in pieces. lo cortó en pedacitos. And he also gathers 12 stones, Y también se trajo 12 piedras, 12 stones for the 12 tribes of Israel. 12 rocas, 12 piedras para hacer un altar simbolizando las 12 tribus de Israel. And he begins to rebuild, he begins to rebuild an existing altar there at Mount Carmel. Y entonces empezó a reconstruir un altar que ya estaba allí, pero estaba destruido. And then he begins to make a trench around the altar. Y entonces empezó a hacer una zanja alrededor del altar. And the wood is there, Y entonces pone la madera, the bull pieces are there, el toro y el animal cortaron pedazos encima. and then he begins to drench the altar, Y entonces empieza a traer water, agua y empieza a llenar, a mojar el sacrificio, y el agua empieza también a correr alrededor de la zanja. and he does it 3 times where everything is filled with water. Y entonces lo hizo 3 veces hasta que todo se llenó de agua. And it's overflowing with water. Y estaba inundado de agua. And then Elijah prayed to the Lord. Y entonces Elías clama a Dios. And he says a simple prayer. Y él solamente dijo algo muy simple, una oración muy simple. And I'm going to have Alejandro share it with you. It's from 1 Kings 18, 36 through 37. Y voy a dejar que el pastor se las lea. Primero de Reyes, capítulo 18, 36 to 37. versículo 36 Y 37. y 37. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 36 y 37. ¿Lo tienes? Ok, dice, y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. As soon as that prayer was over, Y tan pronto como esa oración terminó, the fire of
the Lord began to consume the sacrifice. El fuego del Señor vino y empezó a consumir todo el sacrificio. It consumed the wood, Consumió la madera, it consumed the stones, consumió las piedras and even the water that was in the trench. y aún el agua que estaba en la zanja. And when the people saw all of this, Y cuando la gente vio todo esto, they all fell on their faces. todos se postraron. And they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Y todos decían y clamaban, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Dios. With this victory, Con esta victoria, Elijah orders the prophets of Baal. Elías le They ordenó a los profetas de Baal. ordered, or I should say, they ordered the people to seize the prophets and to kill. Y les ordena a todo el pueblo de Israel, miren a sus profetas. Y les dice, mátenlos. And so after this event, Y después de que pasó esto, Elijah warns King Ahab. Elías va y le advierte al profeta Acab, And he tells him that the rain is coming. al rey Acab. Dice, la lluvia viene. So Elijah goes up to Mount Carmel. Y entonces Elías, allí en el monte Carmelo, He goes to the top fue hasta lo más alto del monte and he Carmelo begins to pray. y empezó a orar. And he prays 7 times. Y oró 7 veces. And on the 7th time, Y en la séptima a vez, small cloud is seen. una pequeña nubecita venía por allá. And Elijah knew that the rain was on its way. Y Elías sabía que la lluvia venía en camino. They all had to get down from that mountain. Todo Come down from the mountain. fue cuando... No, they had to come down. um, Todos tenían que bajar ok, de la gracias. montaña. All they have to come down. Mi español es un... So King Ahab had to come down quickly. Y entonces el rey Acab bajó rápido. And Elijah had to come down quickly. Y Elías también tuvo que bajar rápido. They had to tell the king, go down. Y entonces él le dijo al rey, vete, bájate. And so King Ahab rushes down the mountain on his chariot. Y entonces cuando el rey Acab iba bajando en su carruaje, Elijah, by the power of God, Elías, por el poder de Dios, outruns King Ahab's chariot. entonces él He outruns, ganó. él le ganó, fíjate, Elías le ganó al carruaje del rey Acab. Can you imagine ¿Te puedes imaginar? Elijah running and outrunning the chariot? Elías corriendo y el rey Acab tenía en su carruaje, iba en su carruaje y Elías corrió más rápido que el carruaje. And now we're going to talk about what was waiting at the bottom of that mountain. Y entonces ahora vamos a platicar de qué fue lo que estaba pasando cuando bajaron de la montaña. Elijah had a mountaintop experience. Elías tuvo una experiencia en lo alto de la montaña. God moved powerfully. Dios se movió de una manera muy poderosa. And now we will see what's waiting down below. Y ahora vamos a ver qué era lo que le esperaba abajo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you. Señor Jesús, te damos gracias. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. I pray that you would speak to us, Te pido que hables a nuestro corazón that you would encourage us y que nos anime, Señor, to react according to your will, para reaccionar de acuerdo a tu voluntad, biblically, de una manera bíblica, to honor you para honrarte a ti all the days of our life. todos los días de nuestra vida. Because we're all going to be faced with circumstances, Porque todos nosotros nos vamos a encontrar con circunstancias, but there's a way to give you glory and honor. pero aún así siempre hay una manera de darte a ti la gloria y la honra. And I pray that we would walk away Y te pido, Señor, que podamos caminar knowing how to do this. sabiendo cómo hacerlo, Dios. Lord, we love you. Señor, te amamos We praise you. y te adoramos. And we pray this in Jesus' name. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Alejandro, if you could read the first 3 verses. Chapter 19. Yes. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19.
Versículo 1, 2 y 3. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. What caused a man like Elijah to run from Jezebel to save his life? ¿Qué le costaba a un profeta como Elías huir de la presencia de Jezabel? You would think that after such a great victory, Y te imaginas, o sea, después de tener una gran victoria como la que acabamos de contar, that his faith would have been greater and more bold. y entonces imagínate, o sea, él pudiera haber estado pues animado y teniendo denuedo, lleno de denuedo en su vida, But that was not the case. pero no era el caso. When we look at James chapter 5, Cuando vamos a Santiago capítulo 4, we're told that Elijah is or was a man with a nature like ours. dice la palabra que Elías era un hombre con tentaciones y con pruebas igual que cada uno de nosotros. In other words, he's no different than any of us. De alguna manera, no era diferente de nosotros, pues. When we think of Elijah, we think of him as a spiritual giant. Y cuando a lo mejor pensamos de Elías, pensamos a veces que era así como un hombre súper espiritual. But not only Elijah, we also think of men that God uses greatly as giants themselves. Y entonces, no solamente Elías, sino muchas veces pensamos que cada uno de esos hombres usados por Dios eran así como unos gigantes de la fe, súper grandes, y que Dios usó de una gran manera. We place him on pedestals, Y los ponemos a cada uno de ellos así como en pedestales. exalting people that are no different than us. Pero, ¿sabes algo? Ellos no son diferentes a nosotros. Think about Billy Graham, Vamos a hablar un poquito de Billy Graham. or even Pastor Chuck Smith, O también nuestro fundador de Calvary Chapel, Pastor Chuck Smith. and even Pastor Alejandro. O él. We think of them being perfect, Muchas veces pensamos que ellos son perfectos. that they are perfect in all things. Que son perfectos en cada una de las áreas de su vida. We think of Pastor Alejandro rolling out of bed and looking so good as he looks right now. Pensamos, bueno, ustedes piensan que el pastor Alejandro piensan que el pastor Alejandro se ve igual de bonito aquí que cuando está dormido en su cama. But I hate to break this to all of you. Pero lamento mucho quitarte esta idea de tu corazón, de tu vida. All men and women are frail people. Siempre, todos nosotros, todos somos iguales. We have weaknesses. Somos temerosos y tenemos debilidades. Elijah was no different. Elías no era la diferencia. The only difference between Elias and us was his commitment to the Lord. La única diferencia entre Elías y nosotros era su llamado de Dios. God wants to use us as he used Elijah. Dios quiere usarte a ti y a mí de la misma manera como usó a Elías. Because we have the same power within us. Porque tenemos el mismo poder que Elías tiene. We have the Spirit of God in us. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. The same Spirit that Elijah had in him. El mismo Espíritu que Elías tenía en su corazón. The same Spirit that the apostles had. El mismo Espíritu que los apóstoles tenían. The same Spirit that the Apostle Paul has. El mismo Espíritu que el apóstol Pablo tenía. The same Spirit that Billy Graham and Pastor Chuck had. El mismo Espíritu que Billy Graham o el pastor Chuck tenían en su corazón. He dwells in us also. Él está allí con nosotros también. But the usage of God depends Pero upon us. de la manera en como Dios nos usa depende mucho de nosotros. Are we willing to commit our lives ¿Estamos dispuestos a obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas? That's a question we need to ask ourselves. Es una pregunta que tenemos que contestar nosotros mismos.
Because Elijah made that decision. I want to be used by God. Porque Elías tenía esa convicción. Yo quiero ser usado por Dios, decía Elías. Just like the others have. Igual que los demás. See, God never favors a person over another. Dios nunca tiene preferidos, uno más preferido que el otro. He looks for people that are available and committed to Him. Él lo que busca es gente comprometida y dispuesta a hacer la voluntad de Dios. For Elijah to behave as he did, Para Elías, para Elías su comportamiento, o el comportamiento que tenía, o portarse como se portó, o portarse como se portó, thank you, running from Jezebel, huyendo de Jezabel. he must have been very discouraged. Eso fue, la verdad, muy descorazonador. No había esperanza allí. Se sintió mal. He was discouraged because his expectations were not fulfilled. Él, discouraged. Se desanimó, gracias. Estaba bien desanimado porque sus expectativas no fueron cumplidas. When you look at Elijah's prayer, Cuando tú ves la oración de Elías, what Pastor Alejandro had lo que ya acabamos de leer hace un momento, he had said, or he had asked God to turn their hearts back to Him again. les dijo Elías: Señor, eres el Dios que tú vuelves a ti el corazón de ellos. But that didn't happen. Pero no pasó. Elijah truly believed that this victory would have sparked a revival in Israel. Elías estaba convencido realmente de que lo que había pasado en el Monte Carmelo iba a ser como una chispa que iba a generar un avivamiento en todo Israel. He expected King Ahab and Jezebel to turn back to the Lord. Y Elías esperaba que Jezabel y su esposo Acab, el rey Acab, volvieran a Dios. But it didn't happen. Pero eso no pasó. Elijah's expectations were far different than the Lord's. Las expectativas, lo que Elías esperaba que pasara, estaba bien alejado realmente de lo que Dios realmente iba a dejar pasar. Even though God would have desired a revival, Aunque Dios hubiera deseado un avivamiento, yes, He would have desired that King Ahab and Jezebel would have committed themselves to the Lord. y también él esperaba, buscaba en su corazón que Elías, Acab y Jezabel volvieran su corazón a Dios. But because God knows all things, Pero porque Dios sabe todas esas cosas, God knew that this wasn't going to happen. Dios sabía que eso nunca iba a pasar. What God wanted to accomplish through this victory, Again. what God wanted to accomplish through this victory, Oh, I'm lost. lo que quería Dios Lograr. un resultado. en esta victoria Ya, eso. was for the people to see the glory of God. Era que buscaban que la gente viera realmente la gloria de Dios. And that the people would know that Baal is not greater than our God. Y que la gente viera que Baal no significaba nada frente a Dios. And also to record this victory for each and every one of us. Y de hecho, para nosotros recordar este evento en la vida de cada uno de nosotros, To encourage us and to increase our faith. y eso también nos sirve a cada uno de nosotros para animar nuestra fe. See, when God calls us to do something, Cuando Dios nos dice que hagamos algo, we cannot have predetermined results. cuando Dios te dice que hagas algo, tú no puedes predeterminar los resultados. We cannot dictate the results we want. No podemos prever, no podemos esperar, no podemos decir esto es lo que va a pasar en el futuro. As a people of God, Como hijos de Dios, God dictates the results.
Dios determina los resultados. He will always accomplish what we cannot see. Él siempre va a impulsar, va a ¿ah? Lograr lo que nosotros no podemos ver. When things don't happen the way we expect, Cuando las cosas no pasan como nosotros esperamos, don't get discouraged. no te desanimes. But know that God is still working out a plan. Pero quiero que sepas que Dios sigue trabajando en su plan. He's only asking us to obey Him. A nosotros solamente nos pide que le obedezcamos. Elijah did not realize this. Y Elías no se había dado cuenta de esto. We can also say that Elijah ran for his life Podemos ver que Elías corrió por su vida, because he was also driven by fear. porque Elías dejó que el miedo se apoderara de él. Know that when fear comes, Y entonces cuando el miedo viene, when fear drives us, cuando el miedo te maneja, te manipula, faith abandons us. la fe se va lejos de nosotros. Faith and fear are opposites. La fe y el miedo son los dos polos opuestos. They can never come together. Nunca van a estar juntos. This is why the Lord, Y esto es la razón por la cual el Señor, why His Word tells us, es de la manera como su palabra nos dice. that God has not given us a spirit of fear, Por eso la palabra de Dios nos dice que no tengas un espíritu de temor, but of power, pero de poder, of love, de amor and of sound mind. And of sound mind. y de dominio propio. Gracias. See, as a people of faith, Ve, una persona de fe, when fear grips you, cuando el miedo te agarra, release that fear with faith. afronta ese miedo con fe. Yes, yes. See, faith in God. La fe en Dios. We have a faith in Almighty God. Tenemos una fe en un Dios todopoderoso He is for us y está frente a nosotros and not against us. y no está contra nosotros. Many times we don't see the power of God. En muchas ocasiones no vemos el poder de Dios We don't realize the power that He has. y no nos damos cuenta del gran poder que Él tiene. And this is when fear begins to overtake us. Y es en esas ocasiones donde el miedo toma nuestra vida y nos dirige el miedo. But this is why we have all of these illustrations in the Bible Y es por esta causa que tenemos todas estas ilustraciones en la Biblia to build our faith. para construir, para edificar nuestra fe. Faith comes by hearing La fe viene por el oír the Word of God. y por el oír la palabra de Dios. I want to give you an example, another example. Quiero darte otro ejemplo. Elisha, Eliseo, Elijah's disciple and successor. Eliseo fue el sucesor de Elías And he understood, or he knew the power of God. y él sabía el poder de Dios. Because when the Syrian army surrounded his home to capture him, Cuando el ejército sirio rodeó su campamento para capturarlos, Elisha's servant was filled with fear. ¿se acuerdan del siervo de Eliseo? Él estaba lleno de miedo. Yet Elisha had no fear. Y entonces Eliseo no tenía miedo. And he shared with his servant Y él le dijo a su siervo, that those who are with us los que están de nuestro lado are more than those who are with them. son más que los que están de su lado. And so Elisha prayed Y entonces Eliseo oró that his servant para que su siervo would have his eyes opened by the Lord, pudiera abrir sus ojos por causa del Señor. and the Lord opened his eyes.
Y el Señor abrió sus ojos. and he saw a mountain full of horses and chariots. Y entonces pudo ver los montes llenos de carruajes de parte de Dios. He understood the power of God Y entendió el siervo en ese momento el and poder de his Dios. defense. Y lo que Dios tenía para él, para defenderlo. We don't see it, A veces no lo vemos, but we are filled with horses and chariots around us. no lo podemos ver, pero estamos rodeados de carruajes de parte de Dios. Even now. Y ahora también. Let's keep reading. Let's read verses 4 through 8 in 1 Kings. Vamos a seguir leyendo, primero de Reyes. Vamos a partir del versículo 4. 2 verses. Vamos a leer del 4 al 8 y dice: Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. The distance from Mount Carmel to Beersheba is approximately 120 miles. Más o menos la distancia entre el monte Carmelo y Beerseba es de unos 50 kilómetros, 120 millas. 60 kilómetros, No, 120 mil son como 200. 200 y algo kilómetros. Está lejos pues. And Elijah had traveled through the wilderness to escape Jezebel's army. Y Elías tuvo que huir para huir del ejército de Jezabel. Elijah was exhausted. Elías estaba cansado. Elijah was tired. Elías estaba cansado, pues, estaba agotado. Elijah was discouraged. Elías estaba desanimado. And what does God do? ¿Y qué hizo Dios? He sends an angel to bring Elijah food and water. Mandó un ángel a que le trajera agua y comida a Elías. This is the second time that God has fed Elijah. Y esta es la segunda vez en la cual Dios fortalece a Elías. In 1 Kings chapter 17, God sent ravens to feed Elijah. En 1 Kings, 1 Kings 17. In en Primero Reyes capítulo 17 vemos que Elías es alimentado por cuervos. When you think about the food that was brought from this angel, Si te pusieras a pensar qué comida o qué clase de comida trajeron los ángeles, when you look at the Word of God, cuando vas a la palabra de Dios, it said that it strengthened Elijah for 40 days and nights. dice que le dio fuerza a Elías por 40 días y 40 noches. Amazing angel food. ¡Wow! O sea, yo quiero de esa comida. ¿Qué eran, tacos? Amen. Una comida maravillosa. Le dio fuerza por 40 días y 40 noches. Remember this, that God's eyes are always on us. Recuerda que los ojos, la mirada de Dios siempre está sobre ti. Even when we're walking in the flesh. Aún cuando estás caminando en la carne. Even when the flesh has gotten the best of you. Inclusive cuando la carne no está sacando lo mejor de ti. God doesn't abandon you. Dios no te ha abandonado. Even when we fail Him. Inclusive cuando nosotros le fallamos. Elijah failed God at this moment. Elías le falló a Dios en este momento. Did God abandon Elijah? ¿Y Dios abandonó a Elías? Absolutely not. No. God still had His eyes on him and provided for him. Dios seguía teniendo su mirada sobre Elías y lo alimentó. Let's keep reading. Verses 9 through 10. Vamos a seguir leyendo. Vamos del versículo 9 en adelante. 9 and 10. 9 y 10 dice:
Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elijah has now arrived in Mount Horeb. Elías ahora está en el monte Horeb. This is Mount Sinai. Y este es el monte, es el mismo monte, el monte Sinaí. This is where God spoke the 10 commandments to the people of Israel. Es el mismo lugar donde Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. This is where there were thunders, Es el lugar donde hubo truenos, where there was lightning, donde hubo fuego, where there were these clouds on the mountain, donde había nubes alrededor de where la there was montaña, smoke. donde había humo. And as he arrives here, Y entonces Elías llega a este lugar he hides in a cave y se esconde en una cueva, in Mount Sinai. allí en el monte Sión. And this is where the word of the Lord came to Elijah. Y es aquí donde la palabra de Dios viene a Elías And he tells him, y le dice: what are you doing here? ¿qué estás haciendo aquí? God did not ask Elijah, why are you here? Dios nunca le preguntó a Elías: ¿por qué estás aquí? Because God knew why he was there. Porque Dios lo había llevado allí. He wanted Elijah to think, to ponder, what was he doing there? Lo que Dios quería preguntar es: ¿qué estás haciendo aquí? Que Elías pensara y ponderara por qué estaba allí. And we can see from Elijah's response Y podemos ver en la respuesta de Elías that Elijah was very focused on himself and his circumstances. de que Elías estaba demasiado enfocado en él, en su vida y en sus circunstancias alrededor. He had lost sight of God. No tenía ni idea de Dios en ese momento. And he tells God, Y entonces le responde a Dios: I've been very zealous for the Lord, he estado celoso por Dios and I alone am left, y ahora estoy solo and they're seeking my life. y están buscando para matarme. His eyes are on himself. Me están buscando. Sus ojos estaban en él. When we allow our circumstances to overwhelm us, Cuando dejamos que las circunstancias nos abrumen, like Elijah, como Elías, we will find ourselves in a dark cave. te vas a encontrar, cuando dejas que las circunstancias te abrumen, vas a encontrarte perdido como Elías. Maybe there's some of us that are going through some health issues. Tal vez en algún momento, algunos de nosotros, allí en esa cueva o en esas circunstancias, vamos a encontrar algunas cosas que nos ayudan. Or having health issues. No estamos bien, estamos en este tiempo, estamos malos con algo. Malos en la salud. Tal vez vamos a estar batallando con salud, con cosas físicas. Or maybe we lost a job or we don't have a job. O tal vez no tienes un trabajo, perdiste tu trabajo. Maybe some of your parents or your children aren't doing well. Tal vez tus hijos o tus papás, no sé, no la están pasando bien. Maybe you're going through a storm in your life. Tal vez estás en una batalla, en una tormenta en tu vida. If you feel discouraged or depressed, Y si tal vez te sientes deprimido o desanimado, God doesn't want you running to a cave. Dios no quiere que vayas y te metas en una cueva. He wants you running to Him. Él lo que quiere es que vayas a Él. He wants our focus on Him. Quiere que tú tengas tu enfoque, tus ojos en Él. We all will go through trials. Todos nosotros pasamos por problemas. Don't go into that cave. No vayas a tu cueva. We go to God. Ve a Dios. This is a very difficult thing for many to do. Esta es una situación difícil de hacer para muchos. Because when the trials hit, when the storms hit, when the giants hit, Porque cuando llegan los gigantes, cuando llegan los problemas, cuando llega la tormenta, our eyes are focused on the problem.
Nuestros ojos, nuestra vista siempre se enfoca en el problema. God wants us to focus on Him. Y lo que Dios quiere es que tus ojos y tu vista y tu enfoque esté en Él. Let's keep reading and see what happens next. Vamos a seguir leyendo, que a ver qué pasa después. Let's go to verse 11 and 12. Verso 11 y 12 dice: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Is that 13? No, más 11. 12. God commanded Elijah to get out of the cave. Dios le dijo a Elías, salte de esa cueva. He told him, out of the cave. Él le dijo, salte de esa cueva. And after he gets out, Y cuando Elías salió, the Lord passes by. el Señor pasó junto a él. And then there was a great strong wind that broke the rocks in pieces. Y hubo un gran viento que rompió las rocas. But the Lord was not in the wind. Pero el Señor no estaba ahí. There was an earthquake that hit, Y después un terremoto. but the Lord was not in the earthquake. Pero Dios no estaba en el terremoto. And then there was a fire that was seen, Y entonces un fuego abrasador estaba ahí. but the Lord was not in Pero the Dios fire. no estaba allí. And then a Yes. still small voice spoke. Y después un silbo apacible llegó a Elías. In the scriptures, En la escritura we've been told that God's presence is in strong winds, podemos ver que la presencia de Dios es majestuosa, grandiosa. in strong winds, Y podemos ver que es muchas veces con vientos y huracanados. Y podemos ver que es con vientos fuertes. su presencia. Su presencia. We've seen His presence around earthquakes, Hemos visto su presencia con terremotos también. His presence in fire. También en el fuego. But as we read here, Pero así como estamos leyendo aquí, this isn't the way God speaks to us. esta no es la manera de como Dios habla a nosotros. Many people look for supernatural events to hear the voice of God. Mucha gente adora, ama los eventos supernaturales, sobrenaturales, para identificar o así buscando a Dios en sus vidas. All we need is that still small voice. Y lo único que necesitamos es una silbo apacible, una voz delicada. Because there are so many voices that are attempting to get our attention. Porque hay muchísimas, demasiadas voces que están tratando de cautivar tu atención. But only the voice of God can comfort you. Pero solamente la voz de Dios puede traerte ayuda. Only the voice of God can strengthen you. Solamente la voz de Dios puede fortalecerte. Only the voice of God can direct you. Solamente la voz de Dios puede dirigir tu vida. There is no other voice that can do this. Ninguna otra voz puede hacer esto. The voice of your loved ones, La voz de los que te aman, the voice of your friends. de tus amigos. Only the voice of God can bring you the comfort, the strength, and the direction that you need. Solamente la voz de Dios, mi hermano, puede traerte la fortaleza, la dirección y la provisión que tú necesitas. And that's what God expects us to hear. Y eso es lo que Dios busca que tú estés escuchando. His word is so amazing and enlightening. Su palabra es tan grandiosa y brilla de una manera tan impresionante en nuestras vidas. As we continue to read, Vamos a seguir leyendo. let's go ahead and read from verses 13 through 18.
versículo 13 al 18, y dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. As we read, Así como estamos leyendo, when Elijah heard the voice of God, cuando Elías escuchó la voz de Dios, he came out of the cave salió de la cueva, and stood at the entrance of the cave. dejó la seguridad de su cueva. Only the voice of God could bring Elijah out of the cave. Solamente la voz de Dios pudo sacar a Elías de esa cueva. And once again, God asked Elijah, Y una vez más, Dios le dice a Elías: what are you doing here, Elijah? Elías, ¿qué haces aquí? So he repeats what he said before. Y entonces le dice lo mismo que le dijo la primera vez. Yet this time, God responds and tells Elijah, Y en este momento Dios le responde y le dice a Elías: anoint the future king of Syria. ve y unge al futuro rey de Siria. Anoint Jehu, the king of Israel. Y ve y unge a Jehú como el nuevo rey de Israel. Anoint Elisha as the prophet in your place. Y ve y unge también a Eliseo como el profeta en tu lugar. In other words, what God is telling Elijah, De otra manera, lo que Dios estaba diciéndole a Eliseo, a Elías: it's time to get to work. vete a trabajar, It's time to start serving. ponte a trabajar, ponte a servir. Keeping our eyes on the issues of life does us no good. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de la vida a nuestro alrededor, pues no es bueno. Keeping our eyes on the Lord is what does us good. Cuando realmente nuestra vista está en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, eso sí es bueno. The more we're in that cave, Da bueno. the more that we stay Ah. in the cave, Entre más estés en esa cueva, the more you will be of no use to God. entre más estés en esa cueva, menos vas a ser usado por Dios. No matter what we're going through, No importa qué es lo que pase ahí, God wants to use you. Dios quiere usarte. He wants to use you even in your circumstances. No importan tus circunstancias, Dios quiere usar tu vida. People will glorify God because they see God working in you as He strengthens you. Lo que Dios quiere hacer es fortalecerte, es equiparte para darle la gloria a Él. God doesn't want us to drown in our miseries. Dios no quiere que tú estés ahogándote en tus miserias. He has called us out of the dark cave. Dios nos llama a salir de esa cueva de oscuridad. We cannot allow our fears. We No. cannot allow our fears, No podemos dejar que nuestros miedos our discouragements, o nuestros desánimos our doubts o nuestras dudas, to keep us from serving God. no podemos dejar que nos alejen de servir a Dios. Because He wants us, or He wants our eyes on Him. Porque lo que Él quiere es que pongamos nuestros ojos en Él. He wants our ears to hear Him. Quiere que nuestros oídos estén escuchándole a Él. He wants our hands serving Him. Quiere que nuestras manos estén sirviéndole a Él. God had to remind Elijah
Dios tuvo que recordarle a Elías: that I have reserved 7,000 in Israel, yo he guardado a 7,000 hombres whose knees have not bowed to Baal. que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Remember, Elijah thought that he was the last man standing. Recuerda que Elías estaba quejándose de que él era el único hombre que adoraba a Dios. And this is what happens to us when there's problems in our lives. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos problemas en nuestras vidas. We think we're the only ones. Pensamos que somos los únicos. But everyone has problems. Pero todos tienen problemas. We all have trials. Todos tenemos pruebas. We cannot allow our emotions to mislead us. No podemos dejar que nuestras emociones dirijan nuestras vidas. Our enemy lies to us O que el enemigo nos envuelva en sus mentiras. because he wants us in the cave. Porque el enemigo nos quiere adentro de la cueva. He doesn't want us serving the Lord. Él no quiere que salgamos y sirvamos al Señor. He wants us to talk against the Lord. Él lo único que quiere, el enemigo quiere que tú hables en contra de Dios. Focus on the truth, Enfócate en la verdad, on the Word of God. en la palabra de Dios. We know God's Word. Nosotros conocemos la palabra de We Dios. know what's in there. Sabemos lo que está allí. So meditate on those things. Así que tienes que meditar en esto. Meditate on what is truth, Medita en lo que es verdadero, not on what are lies. no en lo que son mentiras. God turns all things together for good. Dios siempre tiene el control de todas las cosas para que sea algo bueno For those who love Him. para todos aquellos que le aman. I believe that we love Him. Y creemos que lo amamos. Do we love Him here? ¿Tú le amas a Dios? Do you all love God? ¿Todos ustedes aman a Dios? All things are going to be turned together for good. Y todas las cosas obran para bien a aquellos que amamos a Dios. Remember Paul? Recuerda a Pablo. He had an ailment, a sickness. Pablo tenía una enfermedad And he asked the Lord, take it from me. y Pablo le pidió a Dios: quita esto de mí, Señor. I can't take it. No puedo con esto, Dios. And the Lord reminded him Y el Señor le recuerda a Pablo: that when you are weak, cuando tú eres débil, I am strong. yo soy fuerte. God is strong. Dios es su fortaleza. Don't ever forget. No lo olvides. Don't go into a cave. No te vuelvas, no te metas en esa cueva. Remember this, God is on the throne. Recuerda esto: Dios está en su trono God has great plans for you. y Dios tiene grandes planes para ti. No matter what you're going through, No importa dónde vas, dónde andas, He's making you mature. te está teniendo un proceso de madurez en tu vida. He's making you perfect Te está capacitando, for Him. te está perfeccionando para Él. God has a lot of plans for you and this church. Dios tiene muchísimos planes para ti y para esta iglesia. Calvary Chapel Silao. Let's keep our eyes on Him. Calvary Chapel Silao, vamos a mantener nuestros ojos en Él. No matter what you're going to. No importa dónde vayas. God wants to be glorified. Lo que Dios quiere es que Él sea glorificado. Let's glorify Him no matter what we're going through. Y no importa qué pase, vamos a glorificarlo. Amen. Amén. Amén.